decíamos que el entrenamiento de las redes neuronales, y eso es en general, o sea, esa es una de las redes neuronales más básicas que existen. Y el entrenamiento sigue siendo el mismo. Ahorita vamos a ver algunas, ahorita que veamos cómo funciona esta red, cómo se entrena. Les voy a platicar muy brevemente de otros tipos de redes neuronales que existen hoy día. Todas las que existen hoy día, o al menos la gran mayoría, se entrenan con esas dos etapas, propagación y retropropagación. La única variación que hay es que, bueno, yo otra vez les explicaba que ponemos un ejemplo a la entrada, evaluamos la salida de todas las neuronas, ¿no? De izquierda a derecha. Y luego nos vamos de derecha a izquierda, ¿no? Cambiando los pesos. Realmente eso lo hacemos con la técnica esa de mini batch, si se acuerdan. No nos vamos normalmente ejemplo por ejemplo, sino que agarramos un batch, un lote de ejemplos. Y para esos, digamos, un batch de 20 ejemplos. Entonces, esos 20 ejemplos, uno por uno los evaluamos, calculamos el error y luego actualizamos los pesos de la red con respecto a ese error para esos 20 ejemplos, ¿no? Luego evaluamos otros 20 ejemplos, calculamos el error y actualizamos. Entonces van a ver más adelante, cuando veamos el código para entrenar redes neuronales con la biblioteca Keras, ustedes pueden especificar el tamaño del batch, o sea, cuántos ejemplos quieres que tome a la vez para actualizar los pesos. Pero el esquema este de propagación y retropropagación, ese que se utiliza en la actualidad, por ejemplo, el GPT-4, que es el que alimenta la aplicación ChatGPT, de esa forma se entrena. ¿Saben? Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Consideran un ejemplo, ¿no? Que alimentamos a la red con un ejemplo. Y para ese ejemplo calculamos primero la entrada neta y la salida de la neurona 3, lo mismo para la 4. Una vez que tengamos ya las salidas de 3 y 4, se la pasamos a la siguiente capa para alimentar a la neurona 5 y la neurona 6 y obtenemos una salida. ¿Okay? Aquí, en esta reglita, la salida es esta O. ¿No? Para el caso de la neurona 5, le estoy llamando O5, o sea, O de output, ¿no? La salida de la neurona 5. La medida de error va a estar dada por esta resta. Y5 nos va a representar para ese ejemplo en particular que estamos evaluando. Supongan que es el primer ejemplo de nuestro dataset. ¿Qué es lo que debería salir de la neurona 5 para ese ejemplo? Entonces, a eso me estoy refiriendo aquí como la Y5. ¿Cuál es el ejemplo de la huella digital de Victor Hugo? Tal vez para un ejemplo, el primer ejemplo si es de Victor Hugo, quiero que aquí salga un 1 y en la neurona 6 que salga un 0. Entonces, ese 1 estaría en esta variable Y5. Entonces, yo quiero que salga un 1, pero al inicio, los pesos que van a estar asignados para cada conexión son aleatorios. Entonces, realmente lo que va a salir la primera vez es un número básicamente aleatorio. ¿Sale? Entonces, supongo que para ese ejemplo, yo quiero que salga un 1 en 5, pero me da 0.2. ¿Okay? Entonces, la medida de error va a ser 1 menos 0.2. ¿Ok? Y lo mismo ocurriría para las 6. Tal vez para ese ejemplo, 6 debe dar un 0, pero me está dando 0.6. Entonces, igual para la neurona 6 sería 0 menos 0.6. Y esa sería la medida de error. Entonces, esta delta 5 nos puedo referir a ella como el error
que tiene la neurona 5 actualmente, ¿no? En un momento dado. Y ese error lo estamos definiendo como el producto de estos tres factores, que es, digamos, el error de qué es lo que debe salir o qué queremos que salga, menos lo que está saliendo realmente, multiplicado por estos dos factores, que es la salida de la neurona 5 por 1 menos la salida de la neurona 5. Aquí no me quiero meter en detalles de cómo se deriva, cómo llegamos a esta regla, pero sí es importante saber que esos dos factores, la salida por 1 menos la salida, es la derivada de la función sigmoidal. Eh, no sé, creo que aquí no la tengo en esa presentación, pero la derivada de la función sigmoidal, esta función 1 sobre 1 más e a la menos z. Si usted la deriva, tiene una derivada muy fácil, que es esta, donde la derivada, si la función logística la estamos llamando g de x, la derivada de g de x va a ser g de x por 1 menos g de x. ¿Sí? Es súper súper simple, es este producto de acá, ¿no? La g de x era el output y 1 menos g de x, ¿no? 1 menos el output. Entonces, a la hora de derivar esta regla, aparecen estos tres factores. Entonces, digamos que es cuál es la diferencia entre lo que debe salir y lo que está saliendo, multiplicado por la derivada de la logística. Eso es importante saberlo porque significa que si tú cambias la función de activación, ya no utilizas la logística, utilizas otra función, por ejemplo, la softmax, esta regla para calcular el error de la neurona de salida, pues va a cambiar, porque eso sale de la derivada de la función de activación. Entonces tendrás que derivar la función softmax para obtener cuál es la nueva regla. Entonces, también vamos a ver que esta resta la podemos calcular, pero solo para neuronas de salida, porque para las neuronas de salida sabemos cuáles son las etiquetas que queremos que nos dé la neurona, ¿no? Por ejemplo, 1, 0, si fuera una huella de Victor Hugo, o 0, 1, si no es el caso. Pero para la neurona 3, no tenemos información de qué debe salir de 3, ¿no? Porque nosotros solo tenemos esos pares de entrenamiento. Si tú ves estos valores, dame esto de salida. Hasta aquí, hasta las neuronas de salida. Pero las de que están en medio, ni idea tenemos de qué debe salir por allá para que funcione. Entonces van a ver que hay un segundo tipo de regla que aplica a neuronas que no son neuronas de salida. Pues aquí les puse regla de aprendizaje para una neurona de salida, porque para las neuronas de salida sí tenemos, digamos, el ground truth, ¿no? La etiqueta que queremos que salga, ¿no? La Y. Y ahorita vamos a ver cómo quedaría la regla para las que son neuronas ocultas. Bueno, el punto aquí es que esta reglita nos sirve para calcular la delta o, si quieren, el error de neuronas de salida. Una vez que tú ya tienes el error, en este caso de la neurona 5, ya puedes actualizar los pesos de las conexiones que entran a la neurona 5. En este caso, la conexión que va de 3 a 5 y la conexión que va de 4 a 5. Y también el propio bias de la neurona 5, ¿no? Tendría, digamos, 3 conexiones de entrada. Ya sabiendo delta 5, podemos actualizar el valor del peso de esta conexión y de esta de acá, ¿no? De 4 a 5. Entonces, es lo que nos dice aquí cómo actualizarla. Entonces, este es el peso que va de la neurona 3 a la neurona 5. Aquí, digo, históricamente así lo escribían. Yo creo que ya le cambiaron, o a veces ni siquiera hacen referencia a esto.
Pero ese va de derecha a izquierda, va de la neurona 3 a la neurona 5, que será esta conexión de acá. De lo que te dice, sea lo que sea que tenga ese peso, el valor que tenga, que es ese de acá, le vas a sumar una fracción alfa. Alfa es el learning rate, ¿no? Es un valor entre 0 y 1. Le vas a sumar una fracción de la delta de 5, o sea, del error que tengas en neurona 5 que calculaste en el paso anterior, por lo que esté dándote como salida, el output de la neurona 3, ¿no? Porque estás checando la conexión de 3 a 5, o sea, lo que esté saliendo de 3, y eso ya lo calculaste durante la propagación, ese valor es que vas a multiplicar por la delta de 5 por el learning rate. Y lo que te dé este producto es lo que le vas a sumar al peso. Lo mismo para el peso que va de 4 a 5, ¿no? Va de 4 a 5, es lo que tenga actualmente, que la primera vez va a ser un valor aleatorio. Y le vas a sumar lo que te dé la multiplicación de alfa por el error de delta 5, o sea, el error de la neurona 5, por el output de 4, o sea, lo que esté dando como salida en neurona 4. Y si lo quieren ver, es la información que va a pasar a través de esta conexión 5,4. Es esta información que luego la vamos a ponderar por el peso correspondiente. No sé si esta parte se entiende. Esa es, digamos, la primera regla. Son dos reglas para entrenar la red. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, esa es la primera regla. Esa aplicaría para todas las neuronas de salida. O sea, si quisiéramos calcular para las 6, pues es solo actualizar acá, ¿no? Que sea delta 6 va a ser igual a la salida de O6 por 1 menos O6 por Y6 menos O6. ¿Sí? Y aquí obviamente serían los pesos 6,3 y 6,4. Aquí no les puse el del bias, pero es similar. El bias va a ser igual al bias actual más eh, alfa por delta 5 y el bias, el valor que pasa en el bias es siempre 1, ¿no? Entonces aquí al final será 1. Es lo mismo. Y fíjese también aquí en esta red, claramente tengo puesto a cada neurona su bias. Eso es importante. Cada neurona debe tener siempre su bias. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí creo que les defino qué es cada cosa, ¿no? El error de la neurona K es delta K, o K es la salida del neurona K. Por ejemplo, acá está diciendo la evaluación en la sigma, de la sigma mayúscula K, ¿no? De la entrada neta. Y, K sería la salida deseada de la neurona K, el ground truth. Y W y J es el peso de la conexión que va de J a I. Alfa es simplemente el learning rate. Bueno, ¿qué ocurre con las neuronas ocultas? Como les comenté hace un momento, pues para un ejemplo dado, nosotros no sabemos qué es lo que debe salir de estas neuronas intermedias, también se le llaman intermedias. Entonces, reemplazamos esa resta de Y menos O por esta expresión que está acá. La primera parte, los primeros dos factores quedan igual. O sea, la delta 3 va a ser igual, porque son la derivada de la logística, de la sigmoidal. O3 por 1 menos O3. Ahora, el tercer factor es el que cambió. ¿Qué es lo que representa esta expresión? Primero que nada, nótense que esa expresión va a tener un término. Acá ese tiene dos términos. Por cada neurona de la capa siguiente, ¿no? La capa siguiente a donde está la capa, la neurona actual. ¿No? Esta es la neurona 3, su capa siguiente es esta de acá, ¿no? Pues aquí solo son dos capas, pero acuérdense que pueden ser 3, 4 capas de neuronas. Entonces, hay que ver esta neurona 3 con cuántas neuronas está conectada en la siguiente capa, que en este caso es la 5 y la 6.
Y dependiendo de ese número, va a ser el número de términos. O sea, vamos a tener un término aquí por cada neurona a la que esté conectada hacia adelante. Entonces, en este caso son dos neuronas, la neurona 5 y la neurona 6. Entonces, fíjense, en el caso de la neurona 5, vamos a poner aquí el producto de lo que sea que tenga, el valor que tenga como peso de 3 a 5, ¿no? El peso de esta conexión por la delta de 5, o sea, el error de 5. Y para el caso de la 6, lo mismo, el peso de la conexión que va de 3 a 6 por el error de la neurona 6, la delta 6. ¿Sí? Por eso se le llama retropropagación. Te tienes que ir para actualizar los pesos de derecha a izquierda, ¿no? O de arriba hacia abajo. Porque para poder actualizar o calcular la delta de 3, vas a requerir las deltas de 5 y de 6. ¿Sí? Y si acá, por ejemplo, hubiera otra capa, para poder calcular las deltas de esta capa, necesitarías las deltas de 3 y de 4. Entonces, por eso tiene que ser en ese orden. Esta reglita no fue, digamos, la imaginación de alguien, sino que igual se deriva con cálculo. Es igual, me lo estoy brincando porque nos llevaría más tiempo checarlo, pero si les interesa les puedo pasar la información y de hecho lo pueden googlear, es muy conocido cómo se deriva esta regla. Entonces, no, digamos, las matemáticas de eso no son nada más ocurrencia de alguien, sino que es de un proceso de optimización de la función, viendo toda esta red como una función matemática. Y, bueno, una vez que ya tenemos la delta de 3, pues como pasó con delta 5, delta 6, ya podemos actualizar los pesos de las conexiones que entran a 3, que sería este bias de 3, y la conexión que va de la variable 1 a 3 y de la variable 2 a 3, ¿no? Y esa reglita es la misma que la anterior. O sea, lo que tengas en ese peso, ese valor, le vas a sumar una fracción alfa del error de delta 3 por la salida de 1. Ahora, aquí en este caso, como esta no es una neurona realmente, sino que es la variable de entrada. Pues es la información que le estés pasando. A eso me estoy refiriendo aquí con O1, porque esto no va a dar nada como salida, no es una neurona, es solamente el valor para el ejemplo en específico que estés evaluando. Y pues lo mismo para W32. Aquí, digamos, la única diferencia va a ser qué información pasa a través de esa conexión. Y esas son las dos reglas. Esas se van a aplicar, como les dije, en este caso de derecha a izquierda. Normalmente en el algoritmo lo que hacemos es calcular primero todas las deltas, ¿no? De derecha a izquierda. Y una vez que ya tenemos todas las deltas, pasamos entonces a actualizar las Ws. Normalmente de esa forma lo hacemos, ¿no? No como está puesto acá que calculo la delta de una neurona y actualizo sus pesos, ¿no? Sino que primero calculamos las deltas y luego actualizamos los pesos. O sea, no quiere decir que no lo puedan hacer al revés, ¿no? Pero normalmente así es como está programado. Así lo programamos normalmente. Esa es una aplicación de, a ver, déjenme escuchar aquí como un mensajito. No sé si sea una pregunta. Sí, profe, una pregunta. A ver, dime. Sí, sí. Profe, ¿tendría sentido o al menos tendría alguna implicación el hecho de usar diferentes alfas para niveles distintos de la red? Por ejemplo, usar un alfa diferente, o sea, dado que el error se calcula de forma diferente, tal vez lo que significa una porción del error para una capa de salida tendría sentido que fuera diferente a una capa intermedia, a una neurona de capa intermedia. Fíjate que tiene mucho sentido, Diane, y yo no he leído nada sobre eso. O sea, normalmente se considera un alfa para todas las conexiones, para todas las neuronas.
Sí, ya sabes, hay unas que se van reduciendo conforme pasa el tiempo para que converja más rápido el algoritmo, pero siempre utilizas una para todas las neuronas, ¿no? Y sí tiene mucho sentido que tal vez hay neuronas que digamos, su función de error específica va a ser más inclinada, otras más leve, ¿no? Y sí, sí haría mucho sentido eso, solo que pues es complicado, ¿no? Porque como, o sea, simplemente el valor de alfa, considerando uno para todas las neuronas, eso te da la pauta ya para experimentar con diferentes alfas, ¿no? Y eso, solo eso ya es tardado cuando tú le agregas los otros hiperparámetros. Entonces, si aparte tú te fueras a nivel de un alfa por cada neurona, sería todavía más tardado eh, experimentar, ¿no? Sacar varias combinaciones para ver cuál es el mejor valor. Pero, no sé, igual, y si te vas a ese nivel, puedes intentar analizar la forma del error de esa neurona para ver la pendiente, ¿no? Si, y tal vez de una forma automática, te tengo que esta neurona tiene una cierta pendiente y su alfa es una función de esa pendiente, ¿no? Tal vez por allá podría ser viable la implementación. De entrada sí tiene mucho sentido tener una alfa específica para cada neurona, pero habría que ver cómo implementarlo, que sea una forma práctica, ¿no? Pero sí, Claro, bro. Gracias, buen, bro. Gracias. buen punto, Dayan. Anótalo ya para investigar. Un proyecto más. Ok. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, les iba a comentar sobre esta. Esta es una red que propuso Tom Mitchell. Tom Mitchell es un profesor de Carnegie Mellon y él escribió un libro de Machine Learning que en los 80s era el libro obligado para comprar. Es un libro pequeño, tiene como 10 capítulos, pero explica muy claramente cómo funcionan las redes de multilayer perceptron y otros métodos que en ese entonces se utilizaban mucho, ¿no? Como los árboles de decisión, las bases de los métodos bayesianos, cosas que ahorita lo vemos como machine learning clásico, ¿no? Ahorita ya manejamos cosas mucho más sofisticadas y más complejas. Pero es muy recomendable el libro de Tom Mitchell. De hecho, Tom Mitchell, desde aquel entonces se dio cuenta que el campo de Machine Learning iba a crecer demasiado y convenció a las autoridades de la Universidad de Carnegie Mellon para crear un departamento de Machine Learning. Ya saben que en Estados Unidos las universidades a veces se van dividiendo en departamentos, ¿no? El departamento de matemáticas, departamento de ciencias de la computación. Pues en Carnegie Mellon se creó el primer departamento de Machine Learning, ¿no? Y los estudiantes pueden estudiar licenciaturas en Machine Learning, ¿no? Y empezaron a contratar mucha gente de diferentes áreas de Machine Learning. Ahorita la verdad desconozco si alguna otra universidad siguió ese modelo, eh, pero sí, o sea, en la época de Tom Mitchell todavía no se había salido de la segunda época de obscuridad. Entonces, sí fue algo como que llamó mucho la atención en aquel entonces, ¿no? Cómo se aventaban a hacer algo así, ¿no? Porque obviamente eso implica recursos para la universidad, ¿no? Crear un departamento exclusivo para Machine Learning. Bueno, el libro es de Tom Mitchell, es muy recomendable si quieren checar todo lo que puedan aprender de allá. No es obsoleto para nada, o sea, sino que son métodos clásicos y muchas de las ideas que se aplican ahora a las redes más sofisticadas, a veces vienen de algoritmos o análisis que se hicieron en aquel entonces. Así que es muy recomendable el librito de Tom Mitchell, Machine Learning se llama el libro. Bueno,
Del libro de Tom Mitchell saqué estas imágenes. Es una red con la que ellos experimentaron. Es una red que la entrenaron para determinar si una persona, o sea, a partir de una foto así frontal de la persona, determinar si la persona está viendo hacia su lado izquierdo, si está viendo hacia su lado, bueno, hacia el frente, hacia su lado derecho, o si está viendo hacia arriba. Como pueden ver, las imágenes están con muy baja resolución, ¿no? Como decía, normalmente están pixeleadas las imágenes. Y ese era el tipo de imágenes que podían procesar en aquel entonces. Estoy hablando de los 80s. No daban para más las redes neuronales. Le metían más capas y simplemente no mejoraba, ¿no? Le metían más neuronas, más power y por más. Ahorita les voy a explicar por qué pasaba esto. Pero a mí este proyectito está interesante para que vean una red de ese tipo, qué puedes lograr con una red de ese tipo. Entonces, aquí ven la topología, es 960 por 3 por 4. 960 porque son 960 features. Aquí cada feature era el valor de cada uno de estos 960 píxeles, ¿no? Son imágenes de 30 por 32. Entonces, cada píxel es una variable, así como en el caso de elefantes y perros, decíamos, feature 1 es el peso del elefante, feature 2 es la altura del elefante, feature 3 es el color del elefante. Aquí feature 1 es el valor del píxel en coordenada 1, 1. Feature 2 es el valor del píxel en coordenada 1, 2, ¿no? Y así todos los pixelitos son 960. Entonces es como que agarres esta imagen y la agarres por los extremos y la estires y la conviertes en un vectorcito de 960 valores. Entonces esa es la entrada de la red. Tenía una capa de entrada de 3 neuronas y una capa de salida de 4 neuronas. 4 porque son 4 clases, ¿no? O está viendo a la izquierda, al frente, a la derecha o hacia arriba. Entonces, para cada una de esas clases, una de esas 4 neuronas es la que se iba a activar, mientras que las otras se iban a desactivar. En ese trabajo, todas las neuronas tenían función de activación sigmoidal. ¿Sale? Ahorita para esto ya no utilizaríamos sigmoidales. De hecho, utilizaríamos redes convolucionales que vamos a ver la próxima sesión. Bueno, en el caso de este proyecto, son imágenes a escala de grises. Entrenaron su red con 260 imágenes y lograban hasta un 90% de precisión a la hora de clasificarnos en hacia dónde está observando la persona. Lo que ven aquí son, por ejemplo, aquí si dan cuenta son 4 píxeles que tenemos. No son realmente píxeles, sino que son los valores que tenían a la salida estas 4 neuronas, ¿no? Como que en esta red acá, en lugar de tener 2 neuronas, tengamos 4. Entonces, para un ejemplo dado, pues vas a tener un valor de salida de la neurona 1, de la 2, de la 3 y de la 4, de las 4 neuronas de salida. Entonces, esos valorcitos que están normalizados entre 0 y 1, aquí lo están graficando como píxeles, ¿no? Un píxel blanco es que está con toda la luz posible, ¿no? Es 1 de luz. Y un píxel completamente negro es 0 luz, su valor es 0. Cualquier valor entre 0 y 1 es un valor de escala de gris, ¿no? Entonces, aquí, para una cara, digamos, viéndose a la izquierda, aquí te daba 0, aquí, y casi todos los demás eran 1, ¿no? Y aquí pueden ver y viendo, ¿no? Como que diferentes valores que les daba. Este es, digamos, antes de que estuviera entrenada la red, o sea, con valores aleatorios. Después esos de acá son los valores de los pesos de las 3 neuronas. Eso verá que son las 3 neuronas de acá. Cada neurona, si ustedes observan, por ejemplo, en la capa de entrada son 3 neuronas. Cada una de esas 3 neuronas
va a tener una conexión con cada uno de estos 960 valores, ¿no? Así como tenemos acá. Acá tenemos dos neuronas de entrada y tenemos dos valores. Entonces, ¿cuántas conexiones hay entre estas dos capas? Pues es 2 por 2, no son 4. Pero ya en ese caso son 960 valores. Acá iría de 1, 2, 3 hasta 960. Y acá tendría una neurona más que esta capa, ¿no? Tendría 3 neuronas acá. Entonces, si ustedes se fijan en la primera neurona de la capa de entrada, tendría conexiones con 960 entradas. Entonces, esos 960 valores, 960 pesos, son los que graficaron aquí, igual como si fuera una imagen, solo para ver qué valores toman. Entonces, se dan cuenta que esa sección de acá tiene valores cercanos a 1. Entonces, se activan estas conexiones de acá. Mientras que todos los demás son 0. O sea, lo que eso nos da a entender es que en la imagen, la información que está alrededor de la cabeza de la persona no nos aporta información para saber si está viendo hacia la izquierda, hacia el frente, hacia arriba, hacia la derecha, ¿no? Entonces, eso la neurona, la red se da cuenta y le asigna peso 0. O sea, decir, a mí, lo que tú me pases aquí en esta región, yo te la voy a multiplicar por 0, porque no me sirve para decidir cuál de esas 4 categorías es, ¿no? Esta me imagino que es la neurona 2 y la neurona 3, después de un entrenamiento, una iteración, una época, ¿no? Aquí ya nos mencionan las salidas para una imagen en específico. Y aquí ya se ve cómo para cada una de las categorías, ¿no? Left, straight, right, and up, es una neurona la que se activa, ¿no? Y es diferente a todas las demás. Por ejemplo, en ese caso se activa la primera neurona, en este caso se activa la neurona 4, aquí se activa la neurona 3 y aquí la neurona 2. O sea, ya le asignó una neurona a cada categoría. Y ese es como se ven los pesos después ya de 100 iteraciones, ¿no? Pues ese es el tipo de análisis que se hace. Todavía se sigue haciendo ese tipo de análisis a veces, para más o menos observar qué valores toman los pesos de neuronas, algunas neuronas en específico, ¿no? Esta red es una red de 2 capas. Es lo que le llaman una red shallow, ¿no? En lugar de deep, es shallow, ¿no? Es poco profundo. Las redes que trabajamos actualmente son, no sé, de 5, 10. Hay redes que tienen 100 capas o más capas todavía. Y en el caso particular de las redes convolucionales, que fueron diseñadas específicamente para procesar imágenes, se han hecho análisis de este tipo, ¿no? Donde se va imprimiendo qué valores toman los pesos de las diferentes capas. Y algo interesante que se ha descubierto a partir de estas impresiones que hacen de los pesos es que las neuronas de las primeras capas, ¿no? Imagínense esta red, en lugar de que tenga, como aquí tenemos 2 capas, en lugar de que tenga 20 capas. Entonces, lo que se dieron cuenta al imprimir los pesos de esas neuronas, así como imágenes, es que los pesos de las neuronas de las primeras capas aprenden a reconocer características como, por ejemplo, esquinas, bordes, no sé, zonas en donde de repente pasas de una región de píxeles claros a una región de píxeles oscuros. Son casi como building blocks, o sea, como estructuras o patrones muy básicos que empiezan a detectar. Y conforme van pasando a las capas más hacia adelante o más hacia arriba, van recombinando esos patrones básicos, digamos, esos building blocks de patrones, en patrones un poco más elaborados y más elaborados, hasta que ya llegan a
se puede casi visualizar formas de, si estás entrenando con imágenes de vehículos o de personas, se empiezan a notar más características que tú puedes decir, aquí creo que es como, parece como que es la silueta de una persona, ¿no? O sea, va extrayendo capa por capa diferentes features a diferentes niveles de abstracción, hasta que al final ya tienen, digamos, como un template que les permite a la neurona de las últimas capas decidir si es o no es el objeto que tú quieres detectar. Y eso se descubrió a este tipo de gráficas, ¿no? De, de visualización, como si fueran imágenes, pero no son imágenes, son los pesos, son los valores de los pesos. Bueno, entonces, aquí lo interesante es que, por ejemplo, tal vez para algún tipo de aplicación, tú tal vez realmente no requieras una alta resolución de las imágenes, ¿no? Y para ese tipo de problemas es cuando tenían éxito estas redes. O sea, si tú solo quieres determinar eso, no sé, tal vez igual para, no sé, imagínate una aplicación de una camarita que quiere detectar si estás viendo hacia el frente mientras conduces o te distraes mucho, ¿no? Algo así sería suficiente para, al menos para determinar hacia dónde estás viendo, ¿no? No necesitas una cámara de alta resolución. Entonces, para ese tipo de proyectitos es que, digamos, la gente seguía trabajando en eso, pero cada vez había menos porque la gente quería cosas más sofisticadas y no se podían lograr con pocas capas. ¿Qué ocurría en esa época? Y por eso no mejoraba la complejidad de los sistemas. Lo que ocurría es que esta delta de acá, delta 3, por ejemplo, conforme tú te ibas más hacia la izquierda, supongo que era una red de 10 capas, conforme tú te ibas desde la capa de salida a la derecha, te ibas hacia atrás, hacia la izquierda, esas deltas cada vez se hacían más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, ¿no? Imagínense, por ejemplo, aquí, que esta delta fuera, un caso extremo, que fuera 0. Delta 3 es 0. ¿Eso cómo podría ocurrir? Que alguno de esos factores sea 0, ¿no? Si delta 3 es 0, lo que tú le sumarías, o sea, el cambio que sufriría los pesos que entran a esa neurona, serían 0 también, porque aquí está delta, es un factor. Y si delta es 0, pues todo ese término se hace 0. Entonces, ¿cuánto le vas a sumar a esto? 0. O sea, esto ya no cambia. Y el problema era ese, que mientras más capas tenías, conforme tú te ibas más hacia atrás, o más hacia abajo, si quieren verlo, esas deltas sí van a ser más cercanas a cero, lo que le llaman el problema del desvanecimiento del gradiente. Vanishing problem se le conoce, así se le llama. Y todo eso era originado por la función logística, por esta derivada, o por 1 menos o. Cuando se dieron cuenta de esto, la gente de Jeffrey Hinton, el grupo de Jeffrey Hinton, por cierto, igual se dio cuenta un estudiante de maestría de Jürgen Schmidt-Huber en Suiza, en el laboratorio ITSIA. Pues dijeron, ok, hay que cambiar la función de activación. Aquí el problema es la función de activación y hay muchas funciones. Vamos a utilizar otra. Y de ella surge la propuesta de la función ReLU. La función ReLU, por la forma en que está, nunca se va a desvanecer el gradiente. No importa las capas que le pongan. Le puedes poner 1000 capas y nunca se va a acercar a 0 la delta, ¿no? O sea, digamos, nunca va a desaparecer de esa forma. Tal vez sí en algún momento una neurona tenga un error 0, pero en general no se va a ir desvaneciendo la delta. Y eso fue, o sea, ese detalle matemático fue lo que permitió pasar a la era de las redes profundas, ¿no? Donde podemos apilar y apilar capas de neuronas. Y si tenemos el cómputo y el dataset suficiente, podemos hacer que las redes aprendan cosas fantásticas, ¿no? Como los vehículos autónomos. Creo que el vehículo de Tesla, su sistema automático, creo que, si no me equivoco, tiene 5 redes neuronales.
pero es un montón de información que procesa, ¿no? Eso solo puede ocurrir por el número de neuronas y capas que tienen esos modelos, ¿no? Entonces digo, era como una piedrita que estaba ahí en el camino y nadie había logrado descubrir cuál era esta piedrita. Y casi en simultáneo, ambos grupos en Europa y en Estados Unidos, pero en Canadá, lo descubrieron. Solo que el chavo que lo descubrió durante su tesis de maestría, un alemán, escribió su tesis en alemán y pues solo los alemanes podían leerlo, ¿no? Entonces no se difundió tanto. Por otro lado, pues el grupo de Jeffrey Hinton, pues era un grupo muy grande, se publicó en inglés y Jeffrey Hinton pues, o sea, identificó rápidamente que eso era un descubrimiento súper importante y lo hizo muy popular, ¿no? Y no sé si la otra vez les comenté, pero sí es un drama hasta ahorita, ¿no? Jeffrey Hinton y Jürgen Schmidt-Huber, todo el tiempo se la pasan discutiendo, porque Jürgen Schmidt-Huber dice que o sea, que todo el crédito se lo están dando al grupo de Jeffrey Hinton cuando él igual, su grupo lo descubrió, ¿no? Pero bueno, allá el problema fue el idioma en el que publicaron sus resultados. Bueno, entonces, esa es la cuestión que permitió descubrir esto del vanishing problem, permitió utilizar otras funciones o intentar con otros tipos de funciones de activación y abrió el camino para las redes profundas. Esta es la función ReLU, es la que está en azul. Básicamente lo que nos dice la función ReLU. Ya ven que la función sigmoidal, tú le pasas cualquier número real. Si es 0 o mayor a 0, te va a dar un número arriba de 0.5. Si es número negativo, te da un número por debajo de 0.5, hasta antes de 0, ¿no? O sea, te da salidas entre 0 y 1. La ReLU te da valores de salida, o sea, le pasas cualquier real y te da valores entre 0, cerrado en 0, y abierto en infinito positivo. O sea, básicamente, si tú le pasas un número negativo, te da como salida 0. O sea, te lo convierte en 0. No le gustan los negativos. Pasas un negativo y te lo convierte en 0. Y si tú le pasas un número positivo, te devuelve ese mismo número. O sea, a partir de 0 es la función de identidad. El número positivo que le pases, ese mismo te da. Y hay muchas otras variantes que se han propuesto. Por ejemplo, esta Soft Plus, ¿no? Que como que suaviza un poco este cambio de acá, ¿no? Entonces, la Soft Plus, por ejemplo, si tú le pasas -1, no te va a dar 0, como la función de azul, sino te va a dar un valorcito acá arriba, ¿no? Tal vez 0.3, 0.2 y fracción. La realidad es que la más utilizada es la ReLU. Y la van a ver ahorita en los códigos que vamos a llegar. Hay otras implementadas. Vamos a ver la biblioteca Keras. En Keras ya vienen algunas funciones ya implementadas. Tú solo las llamas y ya la red las utiliza, ¿no? Pero bueno, esta ReLU tiene importancia histórica por lo que comentamos, ¿no? Dio el paso a las redes profundas. Hay una variedad ya amplia de redes neuronales. Una de las más importantes son las redes convolucionales. No sé si alguien mandó un mensajito, escuché aquí. Quería hacerle una pregunta. Ok, dime. Antes de que pasara a esa siguiente parte, con respecto a la ReLU, tenía una duda. Nosotros, en lo que empezamos viendo en la clase de regresión logística, estamos usando la función sigmoidal, ya que acota los valores entre 0 y 1.
y nos servía, por ejemplo, para el ejemplo que usted puso al inicio, ¿no? De que los puntos estaban, o sea, los rojitos estaban en 0 y los verdes estaban en 1. Pero en el caso de que usemos una función de activación como ReLU, ¿cómo podría ser una interpretación de lo que nos devuelve ReLU para que se ajuste por ejemplo, al ejemplo que vimos al inicio de la clase? Sí, lo que pasa es que para ese caso donde tú quieres clasificar de forma binaria, no podrías utilizar ReLU porque te va a dar este valor, o sea, ese intervalo es entre 0 y infinito positivo. Entonces, las ReLU se utilizan para neuronas ocultas, ¿no? Neuronas de capas intermedias. No la puedes utilizar en un modelo de regresión logística. No tendría sentido, no funcionaría. Entonces, son exclusivamente para neuronas de capas ocultas, porque normalmente, por eso si tú vas a hacer clasificación, las neuronas de salida, actualmente utilizarías funciones softmax. Y si lo que tú quieres hacer es que tu red neuronal haga regresión, o sea, que te dé como salida cualquier número real, tú puedes tener muchas capas con neuronas ReLU, pero la última capa serían capas lineales, o sea, capas que no tienen función de activación para que le permitas darte como salida cualquier número real. Entonces, la ReLU no la puedes usar para revisión logística. De hecho, tendría hasta otro nombre, o sea, logística es porque usa la logística, no la sigmoidal. Ah, ya, perfecto. O sea, es decir, que la elección, o sea, evidentemente, la elección de qué tipo de neurona para la capa de salida sí tiene mucho que ver con el problema que se quiere resolver. Exactamente. Sí, no, o sea, no es solo así al azar o que más te Exacto. gusta. Tienes que saber. Por ejemplo, si tú pones una función sigmoidal a la salida, te va a dar valores entre 0 y 1. Pero si tú quieres valores, digamos, en el intervalo menos 10 días, pues nunca te lo va a dar porque la neurona solo te puede hacer entre 0 y 1. Entonces tienes que saber qué quieres, qué valores tienes de salida, tu ground truth, tus etiquetas, en qué intervalo están. Y obviamente conocer las funciones de activación, que de hecho no son muchas. O sea, normalmente las que terminas utilizando son ReLU, softmax, y a veces todavía se utiliza la sigmoidal o la red recurrente, en la LSTM se utiliza igual la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica es similar a la sigmoidal, pero su intervalo está entre -1 o 1, ¿no? Entonces, básicamente son las que notas y algunas variantes de ReLU. Por ejemplo, hay una que se llama ELU, otra que se llama Liqui ReLU. Entonces, es similar a como esta Soft Plus, que yo la verdad nunca la he utilizado en las redes. Creo que ni está implementada en Keras. Pero esas otras que te digo, la ELU, la Liqui ReLU, son aproximaciones a esta, ¿no? Pero la Liqui ReLU, si no me equivoco, eh, es una función continua como esta verde, pero baja por acá y va doblando y como que toma una curvita por aquí abajo y luego sube a 0. Entonces, esa Liqui ReLU como que hace diferencia, así como esta hace diferencia entre los primeros números negativos, los más pegados a 0, los más cercanos a 0. Es igual lo hace, pero del lado negativo, ¿no? Entonces, para algunas aplicaciones, como que funciona mejor esa variante, ¿no? La Liqui ReLU. Ya lo utiliza mucho para las redes GANs. Ahorita te voy a platicar un poquito de las redes GANs. Entonces, es a ese nivel, o sea, pero básicamente las típicas que se utilizan son la ReLU, a la salida la Softmax, o en Keras le llaman la función linear, pero eso significa que no tiene función de activación. O sea, lo que la entrada neta, eso es lo que sale, ¿sí? Y ya cada vez menos se utiliza la sigmoidal y la tangente hiperbólica. Ese es el panorama actual. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, buena pregunta, Dayan. Bueno, vamos a ver qué más tenemos en esta presentación antes de ir al código. Bueno, nos platicaba de las redes convolucionales. Las redes convolucionales fueron diseñadas
para procesar imágenes. Ya ven que las imágenes pues vienen en un arreglo 2D. Y si es una color, pues puedes imaginar con un arreglo 3D, ¿no? Porque cada píxel va a tener una cantidad de rojo, verde y azul, ¿no? RGB. Si utilizan el formato RGB. Una de las... Bueno, en la próxima sesión vamos a ver con más detalle estas redes, pero aquí lo que les puedo comentar rápidamente es que anteriormente, antes de las convolucionales, por ejemplo, la aplicación esa que les mostré de detectar hacia dónde estaba observando una persona, dijimos que cada píxel era una variable, ¿no? Son 960 variables cada imagen. Pues esas 960 variables se le pasaban a la red esta, así como está aquí, como un vector, un listado hasta 960. Entonces, eso implica que se pierde toda la relación espacial entre píxeles, porque es como que yo agarro esta imagen y la voy desgranando esa imagen píxel por píxel, te lo coloco en una sola columna y te muestro esa columna de 960 píxeles, ¿no? Y te digo, ¿qué ves acá? ¿Qué hay en esta imagen? Pues no vas a poder saber qué hay allá, ¿no? Porque solo ves una columna de píxeles. Se pierde, se destruye la estructura de la imagen, ¿no? Entonces, ese era un problema, ya se perdía mucha información con este tipo de redes. Con las redes convolucionales ya no tienes que hacer no tienes que destruir la imagen de esa forma, porque la red convolucional procesa la información de la imagen en subventanas, ¿no? Como se ve aquí unos cuadritos. Va barriendo la imagen y la va analizando tal y como está, ¿no? Así en 2D, y va obteniendo información de esos parches, digamos, de la imagen. No la tienes que desgranar en un solo vector. Y eso fue uno de los grandes avances de las redes para procesar imágenes y para todo el campo de visión computacional. Entonces, para analizar esos pedazos de imágenes, al ir barriendo la imagen, se utiliza un operador que se llama convolución. Y por eso se le conoce como redes convolucionales. Un operador de convolución ha existido desde hace años en matemáticas, y decidieron utilizar ese operador y aplicarlo a las imágenes. En la próxima sesión, cuando veamos redes convolucionales, vemos a detalle cómo se aplica eso, ¿no? Pero lo importante es que ya no se destruye la estructura de las imágenes, y eso ayudó un montón en cuanto a la calidad, ¿no? de las redes neuronales. O sea, podían aprender patrones más complejos. Y también la ventaja de esto, como vamos a ver la próxima semana, es que te ahorras un montón de pesos. En la versión original de procesamiento de imágenes con redes neuronales, asignabas un peso a cada píxel. Y eso es un montón, eso es mucho, cuando hablamos de imágenes de alta resolución. Entonces, con este concepto de redes convolucionales, además de que no pierdes la estructura de los píxeles, reutilizas pesos. Entonces, tú defines un conjunto de pesos y esos pesos los reutilizas para todos los píxeles. Y esos pesos que tú quieres reutilizar, los acomodas en una matriz que se le llama kernel, ¿no? Por eso ven aquí que hay esta matriz rosadita de 4 pesos, le llaman kernel. Pero eso lo vamos con detalle en la próxima sesión. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, doctor. A ver, Soy Eduardo. Doctor, ahorita que ve esto de las redes convolucionales. Sí, no me ha tocado trabajar con ellas, pero en el caso de las clásicas, por llamarlas así, como la multicapa, Sí, me acuerdo que con imágenes, en algún momento me tocó hacer lo que le llamaban, o aplicar, mejor dicho, el PCA, el análisis de componente principal, sí, para reducir la dimensión, vamos a decir de alguna forma, ¿no? Sabes que pues, sí. tenemos mucha información redundante, entonces el PCA, pues, se quedaba con lo principal, vamos a ver, la redundancia por su naturaleza del método. Y ya, bueno, se le hacían más, de alguna forma le reducíamos el trabajo, vamos a decir, a la red. No sé, me pregunto si todavía se sigue usando eso, o a lo mejor ya con esto las convolucionales ya solucionan el problema y no hay necesidad. Ahora sí, esa es mi pregunta, si
¿El Sí, PCA claro. o ese tipo de herramientas todavía se usan? O a lo mejor ya hay otras que también cumplen esa función. Claro, sí, sí, muy buena pregunta. Eh, Efectivamente, el PCA, el análisis de comunes principales, se sigue utilizando, pero no en este contexto. En muchos otros contextos es útil PCA. Por ejemplo, simplemente si tú quieres visualizar información en 2 dimensiones, puedes utilizar PCA para visualizar información. Otra es simplemente para escoger eh, en qué dirección vale la pena proyectar los puntos para que sean más, digamos, más diferentes entre ellos y sea más fácil el problema de clasificación, ¿no? En el caso de las convolucionales, eh, una de las cosas que no mencioné es que se utilizan estas operadores de convolución, son básicamente extractores de características óptimas. Y entonces se puede ver las capas de convolución como capas que van extrayendo features y son los features más relevantes de una forma similar a lo que hace PCA, ¿no? Decide de toda esa información qué información es más relevante para mi tarea de clasificación o regresión. Entonces ya no requieres utilizar PCA. Eh, Antes de las convolucionales, normalmente uno agarraba, cuando se iba a trabajar con imágenes, hacía un tipo de preprocesamiento de la imagen, ¿no? Como por ejemplo lo que tú comentas, ¿no? Aplicarle PCA o pasarlas tal vez de imágenes de imágenes a color a imágenes de escala de grises, porque tal vez de color no era necesario para tu aplicación y reducías un montón de información, ¿no? Y muchos otros algoritmos de procesamiento de imagen, ¿no? Tal vez encontrar bordes en las imágenes, sacar histogramas, ¿no? De cuántos pixelitos tengo entre tal tono de color y ese otro tal tono de color, ¿no? Un montón de métodos se utilizaban porque nuestras redes no eran suficientemente potentes para procesar. Entonces se lo simplificabas, digamos, a la red, ¿no? Pero con las convolucionales ya no hay que hacer eso. La misma red se encarga a través de sus capas de convolución de descubrir y extraer y quedarse únicamente con los patrones o los valores que le permiten reducir el error, ¿no? De su predicción. La verdad es uno de los igual grandes avances de las redes neuronales, el concepto este de convolución. Sí, Ok, pues muchas gracias. sí, pues nada. Bueno, les digo, eso lo vamos a ver con un poco más de calma en la próxima sesión. Hay muchas redes convolucionales, son muchos tipos de arquitecturas y trucos que se han descubierto. Podría hacerse un curso de un semestre entero solo de redes convolucionales, ¿no? Pero, digamos, yo les voy a comentar lo más importante, lo más relevante para que tengan un panorama general de esto, ¿no? Pero eso lo vemos en la próxima sesión. Hay otro tipo de redes que igual fueron, digo, porque aunque todavía se siguen utilizando, están cayendo un poco en desuso por otro modelo de redes más sofisticado que todavía hace 5 años se descubrió, que son las redes Transformer. Pero, digamos, antes del 2017, la mejor forma de procesar información en secuencia, como por ejemplo series de tiempo, o por ejemplo lenguaje natural, o sea, texto, por ejemplo, eran las redes recurrentes. En específico, los modelos más sofisticados que se lograron desarrollar, diseñar de redes recurrentes son los que menciono acá, el modelo LSTM, de Long Short Term Memory, y el GRU, Gated Recurrent Unit. Si ustedes utilizaron alguna vez el traductor de idiomas de Google antes del 2017, ustedes estaban utilizando una LSTM o una GRU.
porque era lo más avanzado que había para procesar texto, para tareas de procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, traducción de un idioma a otro, generación automática de resúmenes de textos. El problema es de que un sistema responda de forma automática a una pregunta. Eso era lo más sofisticado que se tenía hace, pues ya hace 6 años, ¿no? Cuando surgen las redes Transformer, ya empiezan a dominar el mundo de las redes neuronales. Y un ejemplo ahorita son, por ejemplo, los modelos GPT. Este está en la versión 4 de OpenAI. La aplicación se llama ChatGPT, ¿no? ChatGPT utiliza un modelo de lenguaje grande, ¿no? Large Language Model, que se llama GPT. Ese es un modelo Transformer. Y ese tipo de redes que ahorita se está investigando mucho. Ese tipo de redes fue diseñado especialmente para tareas de procesamiento del lenguaje natural, pero ahorita ya se está viendo su aplicación para problemas de visión computacional, o sea, para procesar imágenes. Bueno, las redes recurrentes y las transformas igual las vamos a ver. Esa va a ser en la sesión 4. Les voy a explicar las bases de estas redes. Pero bueno, aquí en la gráfica lo que ven son celdas. Cada rectangulito verde es una celda recurrente o de recurrencia. Y aquí adentro pueden ver que es casi como un chip, realmente una celda de recurrencia. Empezó primero como una neurona, pero se volvió ya casi como una neurona en esteroides, ¿no? Porque adentro, esos rectangulitos amarillos, si alcanzan a verlos, cada uno de ellos es una función de activación. Es como decir una neurona. Esas que se parecen como son unas sigmas pequeñas. Esta primera significa que es una función de activación con la función logística. La segunda también es función logística, es simoidal. La tercera es tangente hiperbólica. Y esta cuarta es una logística también, ¿no? Sigmoidal. Y luego tienen otros operadores acá como suma de vectores, producto punto a punto. Aquí otra vez otra tangente hiperbólica. Entonces, toda la información de la secuencia de una serie de tiempo, por ejemplo, pasa por acá, da una salida y una salida que la puedes imprimir para ver qué es, pero se retroalimenta a sí misma. Eso igual lo vamos a ver luego con detalle, pero básicamente una red o una neurona recurrente, en este caso una celda recurrente, lo que hace es que cuando la neurona tiene una evaluación, tiene una entrada neta, evalúa su función de activación y sale un valor, ese valor, además de que se le pasa a otra neurona siguiente, retroalimenta a la misma neurona. O sea, es otra entrada de esa neurona, pero en otro tiempo, ¿no? El tiempo t+1. Y esa recurrencia descubrieron ya hace varios años. Y de hecho, uno de los que trabajó mucho en eso es Jürgen Schmidhuber, uno de los que descubrió lo del vanishing problem, del gradiente. Ellos desarrollaron muchas redes recurrentes. Se dieron cuenta que esa recurrencia le permitía a las redes mantener cierta memoria hacia atrás, ¿no? Imagínense este texto que está acá, ¿no? Recurrent Neural Network, RNN, una secuencia de palabras. Imagínense que cada palabra es un número, ¿ok? Entonces tienes una secuencia de números. Entonces, estas redes recurrentes, bien implementadas, le permitían mantener como que el contexto de lo que se estaba hablando. O sea, mantener en memoria de alguna forma los números representando las palabras que se dijeron antes, ¿no? Aparecieron antes. Y se hizo mucha investigación con esto porque, pues ustedes saben, hay muchos datos que se presentan de forma natural como una serie de tiempo. Entonces, en eso se enfocaron. El grupo de Jürgen Schmidhuber se enfocó mucho en procesar información en secuencia usando estas redes recurrentes. Entonces, todo empezó como una neuroncita clásica que tenía su recurrencia, su conexión recurrente, y llegó a ser de ese tamaño, ¿no? O sea, era
ya esa neurona pasó a ser casi un chip, ¿no? Con un montón de compuertas. ¿Qué es lo que ocurrió? A alguien se le ocurrió agregar una capa más a este modelo. Se le ocurrió una capa más. Acá dentro pueden ver como que varias capas que se conectan entre sí. Se le ocurrió agregar una capa más que le llamó capa de atención, que su única función de esa capa era determinar de toda la información que estaba antes de la palabra que estuvieran analizando. Porque aparte estas redes se van alimentando en secuencia, le vas pasando palabra por palabra, ¿no? Como una serie de tiempo. Bueno, esa capa de atención, su única función era determinar cuáles de las palabras anteriores era más importante eh, considerar para poder predecir la siguiente palabra de esa secuencia, ¿no? Supongo que ya estaban aquí, ya le pasaron todas esas primeras palabras, ya están en la palabra text, ¿no? Entonces, esa capa de atención lo que hacía era decir, bueno, ¿sabes qué? Para la siguiente palabra considera la palabra recurrent, la palabra, no sé, memorizing, y te puedes olvidar de network y te puedes olvidar de RNN y de specially, ¿no? Entonces, le decía a qué palabras que tenía en memoria debería prestarle más atención y a qué cosas básicamente los podía ignorar para predecir la siguiente palabra. A eso le llamaron capa de atención. Cuando se lo agregaron a la LSTM, se dieron cuenta que mejoró el desempeño y las traducciones de un idioma a otro mejoraron un montón. Pero para la sorpresa de esas personas, que si no me equivoco, son gente de Google que propuso esto. Corrígeme, Dayan, si estoy mal. Creo que son gente de Google. Se dieron cuenta que al final eh, lo que estaba resolviendo el problema eran esas capas de atención. O sea, la recurrencia de la LSTM casi salía sobrando. O sea, que te podías olvidar de todo lo más y solo manejar capas de atención. Y sacaron un paper en el 2017 que se llama Attention is all you need. Atención es todo lo que necesitas. O sea, hacía referencia a estas. Es un juego igual de palabras, ¿no? Bromeando un poco. All you need is love y attention is all you need. Pero haciendo referencia a que no requieres esta cuestión de la recurrencia. Te puedes enfocar únicamente en arquitecturas que tengan capas de atención, múltiples capas de atención. Y esas redes son a las que les llaman transformers. Creo que aquí no incluí nada de las transformers, pero luego esa la vamos a ver igual como la recurrencia. Les voy a explicar cómo se estructuran esas redes. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, doctor, una duda con las recurrentes antes de que pase a la siguiente. Sí, La dime. cuestión de entrenamiento, ahí no hay riesgo, vamos a decir, o no sé si es, quiero pensar que es más complejo el entrenamiento de esas redes que una red que no tenga recurrencia, o por lo mismo que se retroalimenta información. No sé si ahí, y puedo comentar un poquito de eso, que pueda converger, vamos a decir, el entrenamiento, o hay riesgos de que no converjan por ser retroalimentadas. Bueno, en general, entrenar redes neuronales de por sí es complejo. O sea, tienes que tener un buen conocimiento técnico de qué es lo que estás haciendo. Pero aparte, como vieron al inicio ahorita que nos conectamos, todas las pruebitas que tuve que hacer para que nuestro modelo para los datos de coseno se medio ajustaran, ¿no? Y todavía no quedó muy bien. Y es que es un modelo súper simple, los datos son súper fáciles, ¿no? Entonces, en general, entrenar redes es complejo. O sea, sí necesita ya un buen tanto de prueba y error. Y no considero que sean especialmente complicadas las recurrentes. Cada una tiene su challenge, ¿no? Su reto. En el caso de las recurrentes, siempre el reto era tratar de extender, o sea, de qué forma tú hacías tu arquitectura de celda recurrente, de tal forma que la memoria de la red
sea lo más grande posible, digamos, hacia atrás, ¿no? Entonces, las primeras recurrencias, tal vez, no sé, por decir algo, de las series de tiempo, solo podían mantener en memoria, tal vez, por decir algo, 10 valores hacia atrás en la serie de tiempo, ¿no? Esas LSTM tal vez duplicaron o triplicaron la memoria hacia atrás que podían mantener, ¿no? Entonces, ese era uno de los, o sigue siendo todavía si trabajas con redes recurrentes, uno de los retos, cómo extender esa memoria. Para algunas aplicaciones tal vez no requieres tanta memoria hacia atrás para predecir, pero en el caso, por ejemplo, del lenguaje, sí es muy importante tener tanta memoria que puedas hacia atrás, porque, pues ya te imaginas, pero si yo escribo aquí este párrafo y luego yo en el siguiente párrafo se me ocurre hacer referencia a algo que dije acá, pues si la red ya perdió de su memoria esa información, pues ya no va a saber a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y la traducción allá va a bajar de calidad. Y yo podría hacer eso, hacer referencia a algo que dije 10 párrafos antes o un capítulo antes, ¿no? O sea, ahí es muy extremo, pero eso ocurre en el lenguaje natural. Entonces, ese era el principal reto de estas redes. Digo, una de las aplicaciones o los dominios donde se trabajaba mucho con esas redes era para precisamente el lenguaje natural, pero igual se utilizó para señales de voz, ¿no? O señales de audio en general, que igual es una serie de tiempo y otros tipos de problemas, ¿no? Pero creo que donde la atención estaba principalmente centrada era en esto del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, en general, no considero que sea, digamos, un poco más complejo que las demás. Eh, Todas tienen su complejidad para estarlas, como decimos, un fine tuning, ¿no? Una sintonizada así fina. Todas tienen su reto. Lo que sí, eh, tal vez quizás verlo como si es un poco más complejo que las otras, es que las redes recurrentes, por la forma que están definidas, eh, se pueden plantear como ecuaciones diferenciales. Al menos las recurrencias muy básicas. Recurrencias como esta, la ecuación diferencial sería bastante compleja, yo pienso. No soy experto en ecuaciones diferenciales, pero hace muchos años me acuerdo que un profesor de la Facultad de Matemáticas, que sí es experto en eso, se me acercó, me dijo, oye, estoy haciendo esta ecuación diferencial basándome en esta red. Y sí estaba bastante complejo lo que estaba haciendo, y eran creo que únicamente 2 o 3 neuronas, ¿no? Entonces, analizarlo desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales, sí es complejo, ¿no? Y está muy limitado, o sea, el análisis así digamos, manual que puedes hacer está muy limitado, no puedes utilizar muchas neuronas porque se vuelve demasiado complejo. Entonces, en ese sentido, sí, puedo decir que es un poco más complejo que las otras, pero a la hora de entrenar, es tal vez es diferente el tipo de problemas con los que te vas a topar que una red convolucional o una GAN, pero todas al final tienen sus retos, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, vamos un poquito rápido. Aquí ya medio termino. Ese es otro tipo de red, se llama GAN, Generative Adversarial Networks. Son el tipo de redes. Actualmente ya hasta le pusieron un nombre, inteligencia artificial generativa. No sé si por ahí han leído algo de eso. Generative Artificial Intelligence. Hace referencia a estos modelos como ChatGPT para texto o las GANs para imágenes. Son modelos que son capaces de generar datos, pero lo hacen de una forma, digamos, como que probabilística, ¿no? Con cierta probabilidad, un píxel lo pinta de determinado color. En el caso de las GANs, básicamente es un sistema de 2 redes neuronales. Una red que es la generadora, que es la que a partir de un vector de números reales te genera una imagen. O sea, va pintando una imagen píxel por píxel. Y otra red que es básicamente una clasificadora, en la que te dice si esa imagen es una imagen real o es una imagen fake. Entonces, es un sistema de redes en donde una trata de engañar a la otra, y por eso le llaman redes adversarias. Y a partir del error
que se genera al intentar engañar una red a la otra. Ese error sirve como una medida para mejorar el valor de los pesos. Y si ambas redes están correctamente implementadas, puedes hacer que la red generadora aprenda a partir del engaño de la discriminadora a generar patrones de imágenes que parezcan reales, ¿no? Cuando esa imagen fue creada, fue dibujada por la red generadora. Entonces, el ejemplo más impresionante es de la red que se llama StyleGAN. Fue propuesta en 2018 por investigadores de NVIDIA, de empresa NVIDIA. Y esa es una imagen de una persona que no existe. Esta es una imagen que fue generada por la StyleGAN, la versión de 2018, ¿no? Ahorita creo que ya hay StyleGAN 3, si no me equivoco. Y hasta donde tengo entendido, ya están trabajando en secuencias de imágenes, o sea, para hacer video. Y la otra vez por ahí vi un video como un tipo anuncio generado completamente con redes GANs. Y está impresionante. Entonces, ahorita creo que en eso están trabajando. No, al menos hace un año que no han sacado una versión nueva de StyleGAN. Pero yo creo que ya está, o sea, la próxima que salga, yo creo que ya va a estar enfocada a video realista, ¿no? Hay una página, no sé si la conozcan, se llama This Person Does Not Exist. Es una página que ustedes la cargan. This Person Does Not Exist. Entonces, cada vez que ustedes cargan esa página, doesnotexist.com, les carga una imagen de alguien que no existe. Déjenme se los copio. Para que no conozcan la página esta. Cada vez que usted le dan recargar a la página, te genera una imagen nueva, ¿no? Esta, según entiendo, era de la versión 2018. Y la versión 2018 todavía tenía algunos detalles que a veces es obvio encontrarlos, a veces no es tan obvio. Uno de los problemas era la alineación de, digamos, en qué dirección está observando la persona. Entonces, uno de los problemas era que a veces la imagen salía tal vez con el plano de la cara, digamos, el vector perpendicular al plano de la cara, apuntando en una dirección y los ojos apuntando en otra dirección, como que desalineada, ¿no? Y también generaba cosas de artificios. Déjenme ver si encuentro una acá. Si nos aparece alguno para que le mencione. O sea, partes de la cabeza o de la cara. Por ejemplo, mire, aquí hay una. Esta acá, si tú solo ves a la persona, tal vez no en la cara, ¿no? Pero acá sí se ve algo que es raro, que es como una combinación de boca con oreja y una cosa horrible, ¿no? Da hasta miedo. Es un espanto esto. Ese tipo de cosas ya lo solucionaron en las versiones más recientes, ¿no? Pero aún así sigue siendo impresionante, ¿no? La calidad con la que hace esto. No guarda templates de nada. O sea, es básicamente píxel por píxel va dibujando la imagen. Profe, ¿Sí? ¿qué tiempo más o menos pudo haber demorado en entrenarse esta red? Buenísima pregunta. Yo recuerdo que más o menos la StyleGAN, creo que la versión 2, esta creo que era la versión 1 todavía. La versión 2 la entrenaron, creo que al equivalente, como decir, 2 o 3 meses en un equipo de supercómputo de NVIDIA, pues ya ves que son los que fabrican son los vendedores número de GPUs. Y reportaron, de hecho, cuánta corriente había consumido entrenar la red, y era una cuestión así, una cosa una millonada. Mucho, no sé. Eso está reportado. Si tienes idea de saber los datos específicos, puedes googlear los papers de StyleGAN
Y en la página, creo que tiene una página dedicada a eso de Stargardt. Hay documentos, como dicen, white papers, donde especifican eso. Pero sí, o sea, no, eso no lo podemos entrenar en Colab. No, o sea, puedes entrenar obviamente GANs, pero no te va a salir algo como esto. Necesitas capacidad de supercómputo para hacerlo. Y es muy costoso aparte. Sí, sí, eso quería saber si tener un resultado con esta calidad era algo que, bueno, me imagino que no sea tan sencillo en cuanto a recursos necesarios de cómputo para lograrlo, ¿no? Sí, no, o sea, para comunes mortales como nosotros, no es viable hacerlo. De hecho, mi tesista Laura, que terminó su tesis de maestría el semestre pasado, ella utilizó GANs para aumentar los datos para un problema de reidentificación de personas, ¿no? Tienes el problema de que este, tienes varias imágenes de la misma persona, pero desde diferentes ángulos. Entonces, ¿cómo determinas si es esa misma persona, no? Imagínate, yo entro a un centro comercial y conforme voy caminando por el centro comercial, todas las cámaras que me van captando me van tomando fotos desde diferentes ángulos y distancias, ¿no? Entonces, imagínate que el sistema entra alguien y dice, oye, es que esta persona es uno de los más buscados, pero ya lo perdimos, no sabemos dónde está en el centro comercial. Entonces, reidentifícame esta persona en alguna otra cámara. Si alguna otra cámara observa a esa persona, que avise dónde está, ¿no? Eso es un problema de reidentificación. Tienes que identificar a la misma persona, pero en diferente ángulo. A veces hay pocos ejemplos, imágenes de ejemplo de una sola persona. Entonces, utilizamos GANs para generar, digamos, imágenes extras de la misma persona, pero desde diferente ángulo. Y sí lo logramos, pero no son imágenes de alta resolución como esta. Y no están muy nítidas, ¿no? Pero tienen el patrón suficiente como para mejorar el desempeño de la otra red, que es la red de reidentificación. Y allá Laura estuvo corriendo en unos servidores que nos permitieron el acceso en el CIMAT, un servidor bastante potente. No recuerdo las características, pero era más rápido que los servidores que están disponibles, al menos en el Colab gratuito. Y allá estuvo Laura entrenando la red horas, o sea, por decir, no sé, cada vez que entrenaba una red tardaba 36 horas, 40 horas, 50 horas. Y las imágenes para nada se acercaban a esta calidad. O sea, era, no sé, 20 veces menos la calidad que tiene esto. Entonces sí se requiere mucho cómputo. Si no, no tienes ese tipo de resultados. Gracias, profe. Bueno, vamos a ver entonces ahorita un poco de código. Ya se nos fue pasando el tiempo. Es que es demasiado las cosas que van surgiendo y son muy interesantes, la verdad. Yo creo que vamos a empezar a verlas ahorita y en la próxima sesión las terminamos checando. Aquí chequen la 02 del directorio del día 1. Sacamos, digo, para los que entraron posteriormente, cuando iniciamos, creamos esta copia, ¿no? 02B, que es, digamos, la solución de la práctica 2. Y lo que les decía, si logran una mejor solución que esta, que nos avisen, que nos compartan cómo lo lograron, ¿sale? Aquí estuvimos jugando un poco con los hiperparámetros y esto es lo que en un corto tiempo logramos obtener. Ahora, con respecto al módulo 2, aquí les puse varios, 4 códigos, ¿no? Entonces, bueno, no checamos el de regresión. Vamos a checar el de regresión. Ese es importante para que se pueda visualizar luego lo que se hace en la red, con las redes neuronales. No sé si tuvieron oportunidad de correr el A03, ese está en el día 1, códigos del día 1. Es de la de regresión logística, ¿no? Donde ya le agregamos al de regresión lineal, le agregamos la función sigmoidal y ya obtenemos uno de clasificación, ¿no? Entonces, aquí, en esta notebook, lo que hice fue, por partes, generé datos
y luego puse el código para resolver ese problema, ¿no? Por ejemplo, ese es un problema de clasificación, súper fácil, ¿no? Porque aquí una línea recta nos puede resolver el problema, ¿no? Dividir puntos rojos y puntos azules. Entonces aquí, aquí está el código para generarlo. Aquí, bueno, eso acá es solo para graficar. Tengo que despejar la Y para poder graficarla. Pero aquí pueden ver cómo esta H es lo que en el modelo de regresión lineal, esta es la entrada neta a la neurona, ¿sí? Es la sigma mayúscula de la presentación. Es simplemente cada variable multiplicada por un peso, ¿no?, respectivo. Esa combinación lineal, aquí le estoy llamando H mayúscula. Y esa H es la que luego evalúo en la función sigmodal, que aquí pueden ver claramente, ¿no? 1 entre 1 más esta es la exponencial, ¿no? Elevado a el negativo de H, ¿no? Menos Z. Y entonces básicamente eso es lo que le agregamos al algoritmo. Acá es diferente porque son puntos en dos dimensiones, ¿no? Entonces la variable, su coordenada en X, le puse X1, la coordenada en Y, y estoy llamando Y1. Pero básicamente acá podría haber construido un polinomio de dos variables, X1 y Y1. Bueno, aquí le puedo agregar W3, ¿no? Aquí le pude haber aumentado a W3 por X1 al cuadrado, ¿no? X1, el índice, X1 al cuadrado, ¿no? Sería así, ¿no? X1 al cuadrado, algo así. Y seguir haciendo lo mismo con la Y1, ¿no? Agregar un término donde aparece Y1 al cuadrado y luego X1 al cubo y así, ¿no? Puedes construir un polinomio completito de dos variables. Pero pues para este caso no es necesario. Entonces, puedes tenerlo únicamente las dos variables con exponente 1. Entonces, esta H es básicamente el polinomio, es la entrada neta de la neurona, viéndolo como si fuera una neurona. Y luego aquí ya viene la evaluación de la sigmoidal. Y en el caso del error, ¿se acuerdan que como es clasificación, son ejemplos positivos o negativos, ¿no? Entonces los positivos tienen etiqueta 1, ese es el valor deseado, y la G es lo que nos está dando la evaluación de la sigmoidal, ¿no? Y para los casos negativos, pues la etiqueta es 0. Pero, y es todo, o sea, no tiene nada más con respecto al algoritmo de regresión lineal. Y con eso, pues es suficiente para encontrar cuáles son los parámetros de esta recta. Hay una cuestión igual. Si dan cuenta aquí, son dos variables. Realmente lo que estamos encontrando son los parámetros de un plano. Pero aquí lo que estamos haciendo es encontrar la intersección del plano. Eso de acá, si fuera 3D, lo veríamos como un plano que sale de la pantalla, digamos, ¿no? Entonces, esa recta que ven realmente es la intersección entre el plano de esa superficie de decisión, la línea esa recta, y el plano donde viven esos puntitos, ¿no? El plano donde están los puntitos rojos y azules. Entonces, es lo que realmente estamos graficando acá. Por eso ven aquí, pues realmente es función de dos variables. Y por eso aquí arribita, este de acá estoy despejando la Y para poder graficarlo. Bueno, entonces, este es, digamos, súper fácil. Aquí hay otro dataset. Esos datos los generé con esta celda de acá. Y si lo checan con calmita posteriormente, simplemente escogí una parábola y generé puntos dentro de la parábola y afuera de la parábola. Y los pinté unos de rojo, otros de azules. Digo, ok, tenemos esos datos. ¿Cómo encuentro un clasificador binario para esos puntitos, ¿no? Entonces, aquí exactamente el mismo algoritmo, solo que aquí ya tengo otro término, que es el que precisamente hace ratito les dije que pueden agregar.
es la x1 elevado al cuadrado. Entonces, obviamente ya al tener x1 al cuadrado, ya tienes la ecuación de una parábola. Ya puedes generar parábolas, ¿no? Entonces, aquí un poquito con trampa, porque pues yo sabía que lo generé con parábola. Pero si tú no supieras, simplemente va agregándole términos con un mayor exponente, como construir un polinomio. Y va a llegar un momento que vas a tener un modelo suficientemente flexible como para que doble la curva, ¿no? Y separe los puntos. Entonces, aquí está la solución en esta corrida, ¿no? El mismo algoritmo, reduciendo el error en clasificación, encuentra cuáles son los parámetros de esa parábola. Aquí estamos hablando de un modelo no lineal por el hecho de que tenemos ya una función de activación, ¿no? Esta función logística está haciendo una transformación no lineal de los datos. Hasta el polinomio. Ahí estamos hablando de un modelo lineal, porque los parámetros no tienen un exponente, pero aquí ya es diferente. Aquí los parámetros ya van a ser modificados por esta exponencial. Entonces ya no es un modelo lineal, es un modelo no lineal. Y aunque es un ejemplo básico, bueno, aquí es se reconoce, ese es el XOR. Pues también lo puedo resolver. Aquí lo que generamos es una hipérbola. Y los separan en regiones donde están los rojos y los azules, ¿no? Eso nada más por pura curiosidad se me ocurre hacerlo. Y aquí hay datos que están inclusive, están rodeados ahorita, ¿no? Los rojos están rodeados de los azules. ¿Cómo le haces? Entonces también es posible, con un modelo, aquí agregué un término donde aparece ya x por y, x al cuadrado y y al cuadrado. Digamos, ya es un polinomio de grado 2 con dos variables. Y básicamente es una ecuación de una elipse. Bueno, aquí como que le faltó más iteraciones porque quedó muy chiquitito, no debía quedar más afuera, pero si lo corremos otra vez, lo debe encontrar bien, ¿no? Pues para que vean cómo cada uno de estos modelos que les estoy mostrando es el equivalente a una neurona. Tiene una entrada neta y una función de activación, ¿sí? Entonces imagínense la red neuronal que vimos, de dos neuronas de entrada y dos neuronas de salida. Es un modelo más potente. Y es todavía un modelo simple, son únicamente 4 neuronas en 2 capas. Pero si con una neurona se puede hacer esto, y esto escala a cualquier dimensión, lo hice en 2 dimensiones para que lo puedas visualizar, pero eso, digamos, si fuera 3 dimensiones, sería un elipsoide, ¿no? Como un cepelín. Y a partir de dimensión 4, pues ya no lo podemos ver, pero escala, este algoritmo, digamos, la metodología escala a más dimensiones. Entonces, si aparte utilizas varias neuronas y las vas, digamos, concatenando o conectando una con otra, pues empiezas a crear modelos súper poderosos, ¿no? Súper potentes. Bueno, aquí grafiqué con la curva de error y generó aquí la marca de Nike, ¿no? Eso está horrible. Lo que nosotros esperamos es que la curva baje, hasta que ya detengamos el algoritmo. Eso que hubo un sobreentrenamiento, de repente tuvo un error y boom, se fue para arriba. Entonces, esto no es deseable. Pero bueno, la idea es que vayan viendo, que jueguen con el código y vean qué es lo que está haciendo, digamos, una neurona, ¿no? Como para que sea un poco más fácil obtener intuición cuando manejemos varias neuronas. Se nos está acabando el tiempo. Yo creo que si quieren, les voy a explicar a menos qué son esas notebooks, por si quieren jugar con ellas antes de la próxima sesión. Eso lo veríamos con calma en la próxima sesión. La primera notebook, esa ya está en el día 2, es una multilayer perceptron. Creo que tengo acá la grafiquita, es esta de acá. Es una red con 4 variables de entrada, o sea, 4 features de entrada. La capa de entrada con 3 neuronas y la capa de salida con 3 neuronas. El código
lo probé para una base de datos que se llama Iris, que aquí ya se los tenía preparado. Cada puntito es un dato. En total son creo que 150 puntitos. Sí, 150 puntitos. Aquí lo tienen graficado en 3 dimensiones, pero realmente cada puntito viene en dimensión 4. Aquí ignoraron, no, aquí utilizaron PCA, lo que decías hace un momento, Eduardo, ¿no? PCA, no sé si eres Eduardo el que me preguntó, PCA reducían la dimensión a 3 y lo graficaban, ¿no? En dimensión 3. Esos son datos de flores iris, de 3 tipos de iris, setosa, versicolor y virgínica, ¿no? Y esos 4 numeritos por cada flor es la longitud del sépalo, anchura del sépalo, longitud del pétalo y la anchura del pétalo. Esos son datos reales. Y es una base de datos muy utilizada porque están bien separaditos los puntos, ¿no? Es fácil resolver este problema, ¿no? Y son datos reales, no son artificiales. Entonces, en esta notebook que les puse, la 01, utilizo esa base de datos para entrenar la red. Ahora, esta se los voy a explicar con calma en la próxima sesión, porque es un código que yo hice desde cero. Lo único que hice fue cargar la base de datos. Esa base de datos está disponible en una biblioteca que se llama scikit-learn. Luego les platico un poco igual de esta en la próxima sesión, de esta biblioteca. Simplemente descargué esa base de datos para utilizarla. Y si ustedes checan las celdas, tengo implementado esto de forma muy simple. Casi la forma lógica como les expliqué que se hace la propagación y la retropropagación, neurona por neurona. Eso es lo que tengo implementado aquí. ¿Sí? Eso ya no es necesario hacerlo en la actualidad. Como van a ver en las otras notebooks, por ejemplo, la 02, creo que es, de hecho, la misma red, pero ya implementada usando la biblioteca Keras. Entonces, acá simplemente le dije, vas a tener como entrada 4 valores. En tu capa de entrada vas a tener 3 neuronas, en la capa de salida otras 3 neuronas. O sea, hace exactamente lo que yo hice acá. Se implementa esta red, pero no tienes que hacer todo este código, ¿no? O sea, todo eso que ven acá, por cierto, esta es la curva de error. Esa es una curva de error modelo. Así me gustaría que fueran todas las curvas de error de las redes neuronales que entrenamos. Va bajando, ¿no? Y suavemente ya se ve que ya no va a mejorar, ¿no? Entonces ya sabes que 500 épocas es suficiente, ¿no? Si esta pendiente se ve más inclinada, dices, ok, voy a dejarla más tiempo porque sigue bajando el gradiente. Entonces, este código, la idea de este código es que puedan implementar paso a paso la propagación y la retropropagación, ¿no? Pero pues sí es bueno, no es demasiado código, pero sí es un poco engorroso ir siguiéndolo poco a poco. Pero, digamos, para los que ya tienen más habilidad codificando, aquí pueden, de hecho, hasta repasar qué es lo que está ocurriendo realmente paso a paso dentro de la propagación y la retropropagación, ¿no? En una red como esta, ¿verdad? ¿Sí? Pero realmente, prácticamente todo ese código que yo escribí allá, con esas bibliotecas más modernas, lo haces en estas, ¿qué? 3 instrucciones, ¿no? 3 líneas de instrucción.